Sí, listen, grábelo. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. Estábamos en los triángulos, ¿no? Los triángulos, como la palabra lo dice, que tiene 3 ángulos y también tiene 3 lados. Por eso es reconocido, ¿verdad? Los triángulos o trígonos son figuras geométricas planas, básicas que poseen 3 lados, en contacto entre sí en puntos comunes denominados vértices. Su nombre proviene del hecho de que posee 3 ángulos, como lo dijo la compañera, interiores o internos, formados por cada par de líneas en contacto en un mismo vértice. Miren aquí cómo lo hacen el cuadro sinóptico o mapa conceptual, como ustedes lo conocen, ¿no? Triángulos, según sus lados. Aquí viene la clasificación de los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifica como equilátero, isósceles, escaleno. Y según sus ángulos se clasifica acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Aquí en según sus lados, el equilátero viene a tener sus 3 lados iguales. El isósceles, 2 lados iguales y un desigual. Cada uno está con su figura. Y el escaleno tiene 3 lados desiguales. Todos estos lados son desiguales, no miden igual. Estos lados, ¿qué me dice? 2 lados iguales y uno desigual. Estos dos siempre van a ser iguales y este desigual. Y aquí en el equilátero sus 3 lados iguales. Ahora según el ángulo, acutángulo, 3 ángulos agudos. ¿Sí saben cuáles son los 3 ángulos agudos? Los ángulos agudos es hasta llegar a 90 grados. Por ejemplo, un ángulo agudo es de 45 grados, de 30 grados, de 70 grados. Ese es un ángulo agudo. Entonces, todos estos ángulos agudos tienen que medir en esos grados, ¿no? ¿Cómo los miden? ¿Con qué saben medir los ángulos? Hasta ya me olvido esa reglita. Un graduador. Un graduador. Sí. Un graduador. Ajá, un graduador. El rectángulo, un ángulo recto. ¿El ángulo recto cuánto mide? ¿Alguien sabe? 90. Muy bien, 90. Este es un ángulo recto, mide 90. Ya, tiene que tener el rectángulo un ángulo recto que es de 90 grados. El obtusángulo, un ángulo obtuso, pasado de los 90 grados. Puede ser 120, 130, eso es pasado de los 90. Si ven cómo se abre más, entonces es pasado de los 90 grados. Debe de tener esta figura un ángulo obtuso. Esto es la clasificación según sus ángulos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Profe, ¿y esa ficha podemos hacer esta semana? ¿Perdón? ¿Me vuelve a hacer la pregunta, por favor? Bueno, como que... La señora preguntó ¿Ya? que si hay que hacer la ficha. Eso preguntó la señora. Ah, ya. Espero que me esté escuchando y esté bueno el internet. No tienen que hacer la ficha, no, o sea, no hay actividades en esta ficha. Y si no hay actividades, no la tienen que realizar. Solamente estoy dando una explicación para que puedan realizar la evaluación, porque en la evaluación, según yo estaba revisando, hay un tema de estos de aquí. Entonces, según la evaluación tiene un tema, es por eso que les estoy explicando. Mas, sin embargo, esta ficha no tiene actividades, por lo tanto, no tienen que realizar. Tienen que revisar, sí, pero para que hagan la evaluación.
¿Ya me entendieron? Sí, listen. Ya, muy bien. Propiedades. Un lado cualquiera de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Siempre un lado va a ser mayor y a ese lado se lo llama hipotenusa. Ya, a ese lado se lo llama hipotenusa. Triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Por qué se le dice triángulo rectángulo? Porque al momento que se unen dos triángulos se forma un rectángulo. No está aquí, por ejemplo, este así. Me quiere coger el lápiz. Ya, muy bien. Yo le hago así. No es que yo no tengo buen pulso, ya me he dado cuenta. Siempre se me... Bueno, aquí se forma un triángulo. Y si yo hago del otro lado, aquí se forma otro triángulo. Entonces, por eso se le dice triángulo rectángulo. Porque si yo le uno a los dos triángulos, yo formo un rectángulo. El lado A, opuesto al ángulo recto, se denomina hipotenusa. Hipotenusa les decía que viene a ser el más largo. Siempre el más grande. Por ejemplo, esto viene a ser una hipotenusa, el más largo, así más o menos, ¿no? Viene a ser una hipotenusa. Rectas y puntos notables. Las mediatrices y las bisectrices de un ángulo, junto con las medianas y las alturas que definiremos a continuación, constituyen las denominadas rectas notables del triángulo y sus intersecciones se denominan puntos notables. Miren, aquí están los puntos notables. Ustedes también aquí se puede realizar con un compás, haciendo puntos. Ahí es cuando le enseñan en dibujo técnico a utilizar esto y a realizar mediante puntos. Ya, las bisectrices, ¿qué son las bisectrices? Son las bisectrices de sus ángulos. El punto donde se cortan de tres bisectrices de un triángulo es el incentro. Está situado a la misma distancia de cada lado del triángulo, por lo que es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Las alturas. ¿Cuáles vendría a ser la altura? La altura siempre viene a ser esta de aquí. Esta es la altura y esta es la base y esta es la hipotenusa. Altura, base, hipotenusa. Siempre, como les dije, la hipotenusa es la que mide más. Las medianas. Las medianas de un triángulo son los segmentos en que unen una vértice con el punto medio del lado opuesto. Circuncentro y ortocentro de triángulos. En un triángulo rectángulo, el circuncentro está situado en el punto medio de la hipotenusa, como aquí pueden observar. El ortocentro coincide con el vértice del ángulo. Aquí sería. El ángulo recto, dice sí. En un triángulo obtusángulo, el circuncentro y el ortocentro son exteriores. Congruencia de los triángulos. Un triángulo es un polígono de tres lados. La notación que se utiliza habitualmente es nombrar a sus vértices con las letras mayúsculas A, B y C. Aquí pueden nombrar A, B y C en cada punto. ¿Ya? Congruencia. Dos triángulos son congruentes. ¿Cuándo son congruentes? Vamos a ver. Cuando tienen iguales los tres lados.
Cuando tienen iguales un lado y sus dos ángulos adyacentes. Tienen iguales dos lados y el ángulo que forman. Tienen iguales dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Estas condiciones son los denominados criterios de igualdad de los triángulos. Aquí viene lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Por qué nosotros aquí aplicamos el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, utilizamos al momento de hallar un valor, un dicho valor de cualquier lado del triángulo. Por ejemplo, si yo no me sé cuánto equivale la hipotenusa, si yo no me sé cuánto equivale el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Por qué se le dice cateto opuesto o cateto adyacente? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. El cateto opuesto tiene que estar aquí se forma el ángulo, ¿verdad? Entonces, el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, vendría a ser este de aquí abajo, y el cateto opuesto vendría a ser este de aquí. Entonces, para hallar cualquier valor de estos lados, se utiliza esta fórmula. Como les dije que no va práctica, entonces no les voy a explicar a fondo. Simplemente, este es el teorema de Pitágoras. ¿Para qué se utiliza? Para hallar cualquiera de la medición de cualquiera de los lados. Si de pronto me dicen el valor de la hipotenusa, yo ya aplico esta fórmula de aquí, hallo mediante el teorema de Pitágoras. Este es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Por qué se dice teorema de Pitágoras? Porque obviamente Pitágoras fue el que descubrió cómo hallar la medida de algún lado del triángulo. Ya, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esta clase? Como pueden observar en esta ficha, no hay actividades. Entonces, una pregunta nos va a salir de ahí para la evaluación. Exactamente. Sí, una pregunta va a salir para la evaluación. Una pregunta sumamente fácil que ahí está en la ficha. En la ficha que ponen al principio y debajo dice complete el mapa conceptual. Está regalada esa evaluación, yo ya estaba revisando. Pero ya les Licenciada, una pregunta. De toda esa ficha, de ahí nos va a salir unas preguntas. Sí, una sola pregunta. De toda la ficha, de cualquier parte de la ficha. De toda la ficha le sale una sola pregunta y es con respecto, ya les adelanto, es aunque ustedes de pronto, algunos se me exoneren de aquí. Bueno, pero les adelanto. Va a ser de esta parte de aquí. ¿Ya? Dicen una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿En vía internet o cómo? La evaluación es una ficha pedagógica más donde están todas las asignaturas y ahí la compañera les va explicando asignatura por asignatura. Ahí mismo, en una misma ficha se encuentran todas las preguntas de las... Creo que acá nosotros. ¿Perdón? Entonces esa ficha hay que repasar para contestar esa pregunta. Sí, ya les estoy señalando que es más o menos esto de aquí. O sea, licenciada, El mapa conceptual. Ajá, y el mapa conceptual está arribita. Y adebajito me dice, complete el mapa conceptual. Por eso les digo que está sumamente regalado. O sea, ponen este mapa conceptual y adebajito dice, complete el mapa conceptual. Y completan con lo que está aquí arriba. En la ficha mismo está dada ya la respuesta. Sino es que yo para que un poco se enteren de los triángulos, todo eso les estoy explicando la ficha. No es tan nada difícil. Ya, licenciada, gracias. Licenciada, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame, mi estimada. Esta ficha no toca que hacerla, diga.
No, porque no hay actividades como ustedes están viendo aquí, no la hay. No hay actividades para hacer. No, miren. Pero más toca que hacer es la evaluación, diga. Sí, la evaluación. Esta semana les compete realizar la evaluación. La licenciada. Ya, listo. Eso es todo, mis estimados estudiantes. Licenciada, ¿y qué día será la evaluación?